El doctor José Martínez Olmos es nuestro primer invitado, es miembro, como les decíamos, de la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Doctor Martínez Olmos, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor, que usted nos presenta el ladrón de nuestras vidas. ¿Ha sido el COVID-19 verdaderamente un usurpador, un ladrón de nuestra normalidad? Sí, sin duda, nos ha robado muchas cosas. Lo primero y lo más duro ha sido que nos ha robado la vida de muchísimas personas. Muchos familiares han perdido a sus familiares por esta enfermedad, muchísimas personas han enfermado, nos ha robado puede ser el crecimiento económico, que habrá que recuperarlo, a mucha gente le va a robar el empleo, y luego nos ha robado afectos, encuentros, abrazos. Bueno, desde esa perspectiva quería hacer un análisis de la problemática que nos genera esta pandemia producida por un virus que realmente es un virus traicionero y asesino, ¿no? ¿Los políticos han estado a la altura? Usted, doctor, que ha trabajado en política, ha estado desde hace ya muchos años inmerso en este mundo y actualmente en esa comisión de reconstrucción en el Congreso. ¿Hemos tenido políticos, gobiernos y oposición a la altura o verdaderamente la política genera disgusto ahora mismo? Bueno, esta es una pandemia que se ha gestionado con polémica y se está gestionando con polémica. Cada uno podrá hacer el análisis de quién tiene la responsabilidad o quién tiene más responsabilidad. Yo desde ese punto de vista creo que habría sido mucho mejor, a mí me hubiese gustado mucho más una situación como la que da la impresión que hemos tenido en Portugal, ¿no? Una gestión de una pandemia con un planteamiento de bastante acuerdo en general, y luego eso no quita que no pueda haber elementos de crítica constructiva o de análisis para mejorar las cosas, ¿no? Porque esta pandemia tiene elementos de análisis de las cosas que han sucedido en el ámbito internacional, de si China informó de todo, si la Organización Mundial de la Salud acertó en todo, si el Centro de Control de Enfermedades de Europa lo hizo mejor o peor, y luego cómo lo hizo España y cómo lo hizo cada comunidad autónoma. Desde ese punto de vista, analizarlo, estaría bien hacerlo con criterios técnicos, pero es inevitable concluir que la política en este sentido no ha estado a la altura. Es verdad que hay figuras que han generado, podríamos decir, fobias y filias, amores y desencuentro, por ejemplo, y conocemos bien, ¿no?, la labor por la gran exposición que tiene el doctor Fernando Simón. Hay personas que le defienden absolutamente, su trayectoria, también otras que le critican, sobre todo por ese baile de cifras al que estamos acostumbrados. Parece que las cifras no encajan y estamos hablando de personas que han perdido la vida. ¿Cómo nos acercamos primero a la figura de este doctor, responsable máximo de la Coordinación de Alertas Sanitarias, y también, a ese vaivén de números que nos desconcierta día a día? Bueno, yo tengo el máximo respeto por Fernando Simón como funcionario público que está dando la cara, lo cual no quiere decir que acierte en todo ni que todo lo haga bien, pero lo que usted comenta, que digamos sería como el resumen más simple de la comunicación sobre esta pandemia, el baile de cifras que usted comenta, que nos ha llamado la atención, eso tiene claramente unos responsables, que son las comunidades autónomas y el propio gobierno. Los datos de muertes, los datos de muertes atribuidas a la COVID-19 en los servicios de salud. Ahora le explicaré por qué hay otros fallecidos por la COVID-19 que no mueren en los servicios de salud, pueden haber fallecido en su casa o en residencia, y eso va al Instituto Nacional de Estadística, eso no va a las estadísticas que todos los días se nutren en el Ministerio de las comunidades autónomas. Los datos de fallecidos y los datos de casos los dan las comunidades autónomas. Yo recuerdo hace aproximadamente 2 semanas la gran polémica por el hecho de que de pronto desaparecieron 2.000 personas fallecidas de las estadísticas como consecuencia de que básicamente fueron varias comunidades más, pero básicamente Madrid y Cataluña advirtieron que tenían errores los datos que le habían dado al Ministerio. Sin embargo, la responsabilidad parece que la tiene Fernando Simón. Eso no es correcto. El que no haya una garantía de que las estadísticas sean seguras, más allá de que pueda haber siempre errores, no hay que olvidar que son muchas personas, puede haber una atribución de casos o de fallecidos a un día que realmente son a otro. Los errores son normales y no hay problema, pero cuando hablamos de miles de personas arriba o abajo, los responsables son las comunidades autónomas, también el Ministerio, pero son las comunidades autónomas las que le dicen al Ministerio quién ha fallecido o quién ha enfermado. Eso al final es un problema de reputación de España, es un problema de reputación del sistema de vigilancia epidemiológica de España, del que nadie puede eximir de responsabilidades, pero si apuntamos solo en una dirección,
yo creo que nos equivocaríamos. En este tiempo de reconstrucción, doctor, ¿hacia dónde hay que apuntar o qué es lo que hay que tener más presente ante la posibilidad, porque planea esa sombra de posible rebrote de la pandemia? ¿Qué debe hacer España? ¿Cómo fortalecer quizá la sanidad pública? ¿Cuáles serían las medidas urgentes que se deben plantear en esa comisión de reconstrucción del país para poder abordar una situación de desequilibrio como la que estamos viviendo? Pues hay varias líneas de trabajo en la Comisión de Reconstrucción. Unas tienen que ver con la economía, otras tienen que ver con servicios sociales y otras tienen que ver, por ejemplo, con sanidad. En sanidad en concreto hay que trabajar por prepararnos bien para la posibilidad de un brote que pudiera tener que ver con un cambio en la incidencia porque, por ejemplo, hubiera una mutación en el virus. Yo creo que hemos aprendido a gestionar la pandemia con las medidas de confinamiento y luego ya las que ahora se llaman nueva normalidad. Entonces hay que estar preparados para la eventualidad de que hubiera que tomar decisiones de dar algún paso atrás en cuanto a esta nueva normalidad. Pero yo soy relativamente optimista en cuanto a que ya tenemos una capacidad muy buena de medir la incidencia de la enfermedad y sabemos cómo vencer la posibilidad de contagio aplicando las medidas estrictas de prevención del contagio. Bueno, ahí tengo la impresión de que independientemente de todo lo que ha pasado a nivel mundial y del daño que nos ha hecho, en general los países estamos mejor preparados. Y luego hay que trabajar por fortalecer la sanidad pública en otros ámbitos que también son muy importantes, ¿no? Aparte de que, lógicamente, prepararnos para posibles pandemias que pueda haber en el futuro. Yo soy de las personas que hace ya tiempo decía que teníamos que haber tenido una reserva estratégica de materiales de protección de los profesionales e incluso de equipamientos médicos para un eventual incremento del número de cuidados intensivos que fuera necesario en un momento determinado. Que no se tuvo en cuenta, opiniones de expertos como usted, está claro que no se tuvieron en cuenta, ¿no? Tenemos 45.000 personas infectadas, no había material sanitario y todo eso ha pasado factura y puede volver a pasar, ¿no? Puede volver ¿Por qué a pasar. no adelantarse a los tiempos? Bueno, esa es una lección que tiene que aprender Europa, porque tampoco en Europa encontramos países que hubieran hecho esa reserva estratégica. Yo creo que tiene que ver con el hecho, tuve la experiencia de estar con la ministra Trinidad Jiménez gestionando la pandemia de la gripe A y le puedo asegurar que probablemente lo que sucedió es que creyó la gente que aquello fue un exceso, ¿no? Y no, lo único que sucede es que tuvimos la suerte de que a medida que fue evolucionando la pandemia de la gripe A, el virus de la gripe fue mutando hacia ser menos agresivo y luego no fue necesario tanto esfuerzo como tuvimos que hacer, pero al final esto es como el juego de las 7:30. ¿Quién acierta a cuál va a ser exactamente la intensidad de un virus nuevo en cuanto al daño a la salud? Pero quedó la sensación como que fue un exceso a nivel mundial y por lo tanto después vino la crisis económica y no estaba de moda invertir en prevención. Yo creo que esta es una lección que ahora ya se ha aprendido y todos los países están en ello, España también y las comunidades autónomas también. Y luego hay que hacer un esfuerzo por reconstruir el sistema en lo que está relacionado con el hecho de que hemos dejado de atender a los pacientes que tienen enfermedades crónicas, a pacientes que tenían cirugías programadas, porque hemos tenido, nos ha pasado en todos los países, que atender la prioridad de los pacientes de la COVID-19. Medidas como esta o incluso la mejor protección de la residencia de mayores son líneas que inevitablemente tenemos que abordar con acuerdo político, porque si no yo creo que se estará, digamos, dando frustración a la ciudadanía que sí quiere acuerdo en los temas sanitarios. Exacto, doctor. Otra cuestión, todos a la espera de alguna manera de la vacuna. ¿Es usted positivo, esperanzador? ¿Nos deja un mensaje de esperanza en cuanto al tiempo de resolución y de consecución de una vacuna para todos? ¿Qué se puede esperar? Con el tema de la vacuna hay que ser cautos porque es verdad que hay un 150 de iniciativas a nivel mundial para investigar y producir vacunas. Esperemos que alguna sea posible que tenga éxito, pero no es fácil, no es fácil porque fíjese que con algunos virus, por ejemplo, el virus del SIDA todavía no lo hemos conseguido y hace mucho tiempo que se está investigando. Pero da la impresión de que algunos proyectos avanzan en buena dirección. Si finalmente tuviéramos posibilidad de tener vacunas, yo creo que en ese caso será antes de que acabe el año, pero luego viene la siguiente etapa, que es la producción masiva de los miles de millones de dosis necesarias para los miles de millones de ciudadanos del mundo. Y aquí viene entonces otro esfuerzo.
Eso requiere un tiempo y sobre todo para acortar el tiempo en la producción requiere una colaboración clara de todas las compañías farmacéuticas de todos los países que tengan plantas de vacunas, de producción de vacunas, para que aunque la propiedad de la patente sea de una en concreto, la que haya obtenido en primer lugar su patente, la producción se pueda hacer en todas ellas y poder llegar a disponer en el menor tiempo posible del número de dosis que se necesitan. Pero como eso va a necesitar un tiempo, la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades y los gobiernos tendremos que trabajar para definir criterios para priorizar quiénes son los grupos de población que tienen que tener la prioridad en el acceso paulatinamente a esta vacuna en caso de que finalmente la tengamos. Doctor Martínez Olmos, muchísimas gracias. Nos quedamos con esos mensajes clarificadores, sin duda, de una situación que tiene luces y sombras. Y nos quedamos también con el título de su libro, El ladrón de nuestras vidas, claves para entender la pandemia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Suerte en todo este trayecto, que va a ser muy necesaria. Y, por supuesto, bueno, pues estaremos mirándoles y esperando también resolución de todo tipo, ¿no?, para mejorar nuestras condiciones de vida. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en La Muga y buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Un fuerte abrazo.